Hola muchachos, muy buenas noches. Hola, profe, buenas tardes. Buenas noches, profe. Muy bien. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra clase. Pero entonces antes, como siempre, vamos a hacer nuestra acostumbrada revisión de prensa. ¿Quiénes trajeron noticia, por favor? Levanten la mano. Fernanda y Laura. Hasta ahí. Hagámosle hasta ahí, muchachos, porque vamos a entrar a una fase ya pues fuerte de la clase que va a ser Historia de Colombia. Ya habíamos visto hace 8 días el por qué la historia es una de las ciencias sociales más importantes y ya hoy pues entraremos a hablar sobre como tal los inicios de la colonia. Y bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Entonces, permítame un momentico, yo ubico algo aquí, permítame. Listo, muy bien. Entonces, empezamos con Fernanda, si no estoy mal, Fernanda había levantado primero la mano y luego Laura. Sí, señora, qué pena, he tenido problemas de audio, profe. No te preocupes. Te escuchamos entonces, Fernanda. Buenas noches y bienvenida. Bienvenidos a todos. Hola, profe. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Bueno, pues yo encontré una noticia que salió el día de hoy, de hecho, sobre la destitución del gobernador de Río de Janeiro por corrupción debido, pues, a contratos celebrados en nombre o a favor de coronavirus. Esta la encontré en el país de España. Pues básicamente dice que pues, este señor celebró un contrato hace unos meses para brindar como un servicio de salud a las personas que estaban contagiadas y como establecer una especie de hospital, por decirlo así, como solo para el tema de COVID. Y pues debido a este se empezaron a presentar diferentes irregularidades en cuanto a cobros. Aparte del gobernador de Río de Janeiro, pues también hay otros altos políticos de allá que están involucrados y pues unos fueron bueno, tienen orden de captura. Este señor, aparte de que tiene su orden de captura, pues fue destituido mientras el proceso está en investigación. Entonces, pues digamos que fue la noticia que encontré, pero pues quise como indagar un poquito más también como el tema de la corrupción a nivel, pues, Colombia o Latinoamérica, y me encontré con que hace unos meses en Portafolio sacaron un artículo que decía que es irreal como aquí en Latinoamérica se hace pues como, pues en lugar de hacer el bien,
debido a esta situación tan terrible que estamos pasando, lo que están haciendo es generar pues el beneficio solo para las personas que están gobernando en ciertas partes. Inclusive que tanto es el punto de la corrupción que hay en este momento por causa del COVID, que Naciones Unidas creó como un observatorio, o sí, como un observatorio, una parte donde se enfocan solamente para supervisar los precios de los medicamentos y los insumos para salud, solamente en Latinoamérica, para así verificar que pues no haya un cobro indebido o haya usura cuando se realicen estos procesos. Pues realmente creo que no es desconocido para ninguno de nosotros. Nos hemos dado cuenta que aquí pues se han destapado como ciertos escándalos por eso y que pues todos van ligados a una supuesta ayuda y a un supuesto beneficio para el pueblo, pero pues en realidad eh, no es así. Entonces, de hecho, la noticia que les digo que es del portafolio que está hace unos meses, comenta que aparte de que tenemos la pandemia del COVID-19, también tenemos una pandemia de la corrupción que es muchísimo más difícil de controlar que el COVID porque pues se trata de cultura y de como éticas y para como adentrarse en esto en personas tan vinculadas es muy complejo. Entonces, pues ese es como mi análisis de, de la noticia, pues. Muy bien, Fernanda. Efectivamente, para rescatar el papel que cuentas tú, va a jugar Naciones Unidas en el control del precio de los medicamentos. Definitivamente, muchachos, esta pandemia deja unas reflexiones enormes a las organizaciones internacionales o a las organizaciones intergubernamentales, como en el caso de Naciones Unidas y en el caso de la OMS. ¿En qué sentido? Esta pandemia definitivamente está reclamando mayor presencia de las organizaciones internacionales e intergubernamentales en la agenda de los estados. Precisamente se configuran esas organizaciones con el fin de ayudarle a los países a manejar mejor su gobernabilidad. De ahí que pues confluyan los gobiernos de distintos países para intercambiar experiencias, para hacer una agenda y una apuesta en común para superar la pobreza, para acordar mecanismos que no permitan que la corrupción y otros flagelos se lleven esa inversión que deben llegar a los estados. Entonces, rescato de lo que cuentas, que es muy importante, el papel que Naciones Unidas va a entrar a jugar en el manejo de que los efectos no sigan siendo tan nefastos en esta pandemia. Como tú bien lo decías, de por sí ya es nefasta la pandemia, pues por lo menos controlemos lo que podemos controlar, que es la corrupción. Y si se necesitan instrumentos internacionales que permitan ayudarle a los estados para que eso se haga, pues bienvenido sea. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Vamos con Laura. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Pues dentro de todas las noticias que encontré, una de las que me llamó la atención, pues la encontré en BBC de Londres y trata sobre, dice, pues algas, alimento y combustible del futuro. Es un nuevo emprendimiento que se está desarrollando en distintos países, en el cual se están sacando, bueno, se está cultivando algas en el mar, teniendo en cuenta pues todo su procedimiento. Es una mano de obra muy costosa, pero a lo que le están apuntando es la forma en que se puede sacar provecho. Se saca provecho a nivel cosmético, a nivel de medicinas, a nivel de alimentación y a nivel de combustible. Están haciendo un experimento
en donde pues envuelven las algas y pues en este caso les hacen un procedimiento como tal por medio de un robot para poder pues extraer combustible. Y adicional, pues la ONU interviene, me llamó mucho la atención, lo voy a recitar porque dice que los volúmenes de los cultivos de las algas han aumentado y han superado los 30 millones de toneladas anuales para la agricultura y alimentación. Pues dentro de mi concepto, profe, pues me parece que pues de ver más allá de la pandemia, también de cómo podemos eh, encontrar una nueva forma de cultivar distintos alimentos o distintas plantas sin hacerle daño al mundo. Comentaba como tal que el cultivo de algas ayuda con el dióxido de carbono en el mar y lo extrae y generan un procedimiento especial para que este disminuya. Increíble lo que cuentas, Laura. Si te entendí bien, ¿hablaste de producción de energía también? Sí, señora, están haciendo un experimento de producción de energía y pues hasta el momento posiblemente lo puedan manejar como un combustible. Excelente. Oye, bueno, debe ser energía térmica, que es la energía que se logra extraer del océano. Bueno, Sí, señora. muy, muy chévere. Gracias, Laura. Gracias por compartirnos la noticia. Bueno, muy bien. Muchachos, recuerden que pues dejé una actividad en el aula que está en la semana 2. Hasta hoy, si no estoy mal, tienen plazo de presentarla. Es una actividad muy sencilla, ¿no? Entonces, te lo recuerdo porque todavía pues estamos en las horas de presentación de la misma. Mm, para que aprovechen ahorita pues el espacio de 7 a 8 para hacerlo. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar comienzo a nuestra clase. Permítanme, por favor. Porfa, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? No, señora, profe. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a iniciar con la cronología de la independencia de nuestra nación. La idea es que empecemos desde ahí nuestra clase de historia, que no es historia a profundidad, porque pues esta no es una clase de historia de Colombia, pero sí pretende, por supuesto, que ustedes tengan como muy claro cuáles fueron los principales eventos históricos que han ayudado a forjar este país desde la conquista hasta la expedición de la Constitución del 91. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Bueno, resulta que para poder hablar de la independencia, indiscutiblemente, voy a contarles aquí a grandes rasgos, tenemos que remitirnos a lo que estaba pasando a nivel internacional. Nosotros en el mundo habíamos asistido a la Revolución Francesa, también se estaba independizando y estaba dando su lucha a Estados Unidos, la Revolución Americana, y entonces todo eso se gesta a partir de unos movimientos ideológicos que tuvieron lugar en Francia, especialmente, y a eso se le denominó la Ilustración. En ese momento, algunos protagonistas de nuestra historia estuvieron en Francia reunidos con todos estos gestores de la Ilustración y empiezan a darse cuenta que definitivamente la fe
La fe no puede ser la guía solamente del ciudadano común. Veníamos de una conquista española en donde se nos había impuesto la religión católica, se nos había impuesto la lengua castellana, y básicamente en esa imposición del catolicismo se nos decía que los reyes eran básicamente designados por Dios y que por ende le debíamos toda la obediencia. No había discusión. Eso empiezan a cuestionarlo los gestores de la ilustración, entre ellos pues está Antonio Nariño, Camilo Torres, y entonces ellos se vienen como con esas ideas donde definitivamente pues se dan cuenta de que lo que hay aquí es un sometimiento, que definitivamente aquí lo que tiene que primar es la razón, y que la razón conlleva decir que todos debemos ser libres. La razón conlleva decir que que los gobernantes no se deben escoger por designios de carácter religioso, sino que los gobernantes se deben escoger mediante el voto popular, mediante precisamente esa consideración que hace la sociedad de quién lo debe gobernar. Y en medio pues de toda esa floración de ideas, Napoleón también fractura el reino de España. Él trata de tomarse el poder, de hecho, pues pone presos a los reyes de España para lograr dejar en su reemplazo a su hermano, José I. No lo logra en su momento, pero después empieza a tomarse las principales ciudades de España, entre ellas Sevilla, y entonces empieza como a darse toda una corriente de que definitivamente las colonias y con la llegada de Napoleón, pues tenían que empezar a formar juntas de gobierno nativas y a despojarse del poder español. De tal manera que entonces es así como entre el año 1808 y 1810 empiezan a escucharse y a exigir en esas voces juntas de gobierno nativas, juntas de gobierno lideradas por los criollos, no por los españoles. Eso pasa entre 1808 y 1810, y España, los que eran leales todavía a los reyes, al ver que se estaba saliendo como de control el tema en la Nueva Granada, deciden instalar una Junta Suprema en ese momento, pero esa Junta Suprema no tiene éxito, dura muy poco, tanto así que, bueno, allí a esa Junta Suprema se le nombra un presidente que es Antonio Amar. Antonio Amar no dura mucho en la Junta porque tiene toda la resistencia de los criollos y termina pues renunciando a la Junta, y él termina siendo encarcelado y su esposa asesinada. Cuando pasa esto, la Junta Suprema entonces se declara libre. En ese momento deciden declararse libres y libres del yugo de España. Y en medio de todo esto surgen dos corrientes dentro de la Nueva Granada: los realistas y los patriotas. Los realistas que estaban muy a favor de que la Nueva Granada siguiera bajo el yugo de España. Ellos creían que definitivamente nosotros no teníamos la capacidad ni económica ni política para darnos nuestro propio gobierno. Y por el otro lado estaban los patriotas, que consideraban todo lo contrario, y era estar bajo
no estar bajo el yugo de España, darnos nuestro propio gobierno, darnos nuestra propia autodeterminación y por ende luchar por un virreinato mucho más descentralizado con unas juntas nativas de gobierno. Desde ahí empieza lo que hemos conocido como la patria boba y desafortunadamente hay que decirlo, a lo cual seguimos asistiendo. Entonces, después de que surgen estas dos facciones y en medio pues de esa polémica vuelve nuevamente a aparecer Simón Bolívar. Una vez terminó la batalla, él estaba en Caracas, reaparece para dar la batalla aquí en el Bajo Magdalena, batalla que logra culminar con éxito, y termina esa batalla, vuelve a Caracas y resulta que en Caracas la pierde, allá vuelve la monarquía a instalarse, a él lo amenazan de muerte y es ahí cuando a él le toca irse para Jamaica. Estando en Jamaica, redacta la Carta de Jamaica, una carta muy importante porque básicamente allí lo que él hace es invitar a todos los países latinoamericanos para que se independicen de España. En esa carta él dice que el sistema colonial es un sistema de imposición, que el sistema colonial nos despojó de nuestras identidades, impuso, vuelvo y repito, el catolicismo como la religión oficial, la moral cristiana como la moral oficial, la lengua castellana como la única lengua que podría hablarse en la sociedad, y que además de eso, pues nosotros habíamos sido víctimas de saqueos, de pillaje, de robo, porque pues obviamente cuando llegan a la Nueva Granada y cuando llegan a América Latina, pues se dan cuenta de nuestras riquezas en metales preciosos, de tal manera que pues también cuenta ese lado tan oscuro de la llegada de los españoles a América. Y hace pues toda una invitación, vuelvo y repito, a su independencia. Luego, ya en 1819, se encuentran Bolívar y Santander y deciden emprender las batallas que definitivamente nos van a dar la independencia. Las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Si no se hace esa alianza, si no se acuerda entre estos dos generales, que ya era el momento decisivo de darle la independencia al virreinato de la Nueva Granada, créanme que no lo hubiésemos logrado. Aquí quiero que por favor veamos un video muy corto, pero me parece muy ilustrativo también, sobre algunos detalles que uno omite, pero que es importante tenerlos en cuenta de cómo fueron esas dos batallas. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar... El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la Primera República.
había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas, y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la Reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare, y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista, y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos.
El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Muy bien. Bueno, entonces resulta pues que logramos nuestra independencia y empieza ya la consolidación como tal de nuestra nación. Ya empieza la Nueva Granada ahora sí a gobernarse por sí misma. Bueno, quiero decir algo antes de pasar a los primeros años de la Nueva Granada. Bueno, creo que ya se los había mencionado, pero no está de más volverlo a hacer. Camilo Torres fue uno de los inspiradores del movimiento independentista cuando escribe el Memorial de Agravios en 1809, ¿no? Este memorial básicamente lo que dice es que los españoles deberían desagraviarse con nosotros los criollos porque no teníamos el mismo trato y no teníamos el mismo trato porque no teníamos los mismos derechos políticos y tampoco teníamos los mismos derechos económicos. No teníamos el derecho a adquirir propiedad, no teníamos el derecho a ser parte de los cargos de representación, de tal manera pues que el Memorial de Agravios es precisamente un reclamo y un llamado a que haya un desagravio, por decirlo así, con los criollos que hacíamos parte pues de la Nueva Granada. Y que alguien me escribió, permítanme, lo miro. Ok, no te preocupes, tranquila, muy bien. Bueno, que me angustio cuando me escriben porque no sé si es que o no me están escuchando o no me están entendiendo. Bueno, entonces él fue uno de los protagonistas de la independencia. Antonio Nariño, quien hace la traducción de los derechos del hombre en el año 1793, esa traducción que surge después de la Revolución Francesa, donde se defendieron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, lo que le costó a Nariño su libertad. Él fue sometido a destierro a causa precisamente de esta traducción, pero por supuesto también es uno de los grandes protagonistas de la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Y pues Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes libraron, quienes gestaron militarmente todas estas batallas, que se dieron en todo el territorio de la Nueva Granada hasta culminar pues con la batalla de Boyacá. Bueno, entonces asistimos pues a los primeros años de la Nueva Granada. Aquí básicamente el general Santander asume la presidencia entre los años 1819 y 1827 y 1832 y 1837. Básicamente el gobierno de Santander propugnaba por una mayor descentralización política. Él estaba de acuerdo en que las provincias debían nombrar sus propias autoridades, teniendo en cuenta que pues, la Nueva Granada era un conjunto de provincias muy distintas entre sí, como lo sigue siendo actualmente el país, y que eso ameritaba que los gobernantes surgieran de esas mismas regiones, de esas mismas provincias. Asimismo, también luchaba por el acceso a la educación pública y tal vez era de los derechos que él más defendió durante
los gobiernos, los dos periodos de gobierno de Santander. ¿Qué pasó? Surgen la oposición a estas ideas de Santander. Surge entonces un sector muy partidario de Bolívar, donde pues están en desacuerdo con la descentralización. Ellos están de acuerdo con una centralización del poder, están de acuerdo con que la educación no sea pública del todo, sino que a ella accedan ciertos sectores de la sociedad que cumplieran sobre todo con patrimonio y con algún linaje o que tuvieran algún tipo de sangre español. Y entonces empieza esa pugna por esas dos ideas. Y a causa de esa pugna, entonces el país empieza a vivir unas guerras civiles. Unas guerras civiles que yo me he permitido resumirlas en tres. En primer lugar está la Guerra de los Supremos, se da en 1839 y termina en 1842. En esa guerra, básicamente lo que sucedió fue que el gobierno de José Ignacio Márquez sanciona una ley que establece que los conventos que tengan menos de 8 religiosos deben ser suprimidos y esos conventos se deben convertir en escuelas públicas. Entonces, esa fue la razón primordial por la cual se da la Guerra de los Supremos entre los realistas y los patriotas, denominados así casi que en esa guerra, porque ya después, en la Guerra del Medio Siglo, que se da en 1851, ya aparecen los conservadores y los liberales. Estos realistas y patriotas evolucionan a dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ya vamos a ver más adelante cómo fue el surgimiento de esos partidos. Pero entonces, para significar que en la Guerra del Medio Siglo, que se da en 1851, se da entonces esa guerra entre terratenientes, conservadores y liberales. ¿Cuál es el punto de discusión? La abolición de la esclavitud. Recordemos que estaba permitida la esclavitud y en ese momento, cuando llegan los liberales al poder, se elimina, se prohíbe la esclavitud, cosa que no le parece a los terratenientes conservadores porque ellos eran los primeros esclavistas y habían logrado generar cierto lucro dentro de sus latifundios con base en ese sistema de organización laboral como eran los esclavos. Finalmente, pues la esclavitud es abolida, pero sigue funcionando de forma ilegal al margen de esa ley en muchos feudos, en muchos latifundios de estos conservadores. Esa es la causa de la Guerra del Medio Siglo. Y posteriormente viene la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902. Efectivamente es la guerra más larga que ha vivido nuestra patria. Y esa guerra se da entre conservadores y liberales. Básicamente porque pues los dos estaban en la disputa del poder político, en la forma de dominar desde sus presupuestos ideológicos las formas y los fondos de cómo debería funcionar la república. Muy bien. Entonces, en medio de esa guerra del medio siglo, se originan los dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Liberal, su ideólogo es Ezequiel Rojas, y el Partido Conservador, sus ideólogos son el expresidente Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro.
¿Qué proponían esos dos partidos? El Partido Liberal propugna por un libre cambio, y digo propugna porque sigue siendo así. Ellos consideran que definitivamente nosotros debemos internacionalizarnos y que qué mejor que hacerlo a través de acuerdos comerciales. También están totalmente de acuerdo en que haya una abolición de la esclavitud, pues de hecho esta se da en un gobierno liberal, y también impulsan una ley que se llama la ley de vientres. Esa ley básicamente lo que dice es que ni siquiera los que vienen en el vientre de una esclava se pueden considerar esclavos. La libertad se consideraba desde la misma concepción. También propugnan por la libertad de enseñanza y por la libertad de pensamiento. Es decir, ellos creen que la religión católica no puede tener una relación estrecha con la educación, porque definitivamente cada ámbito de la vida social debe funcionar por aparte, y que la enseñanza debe estar desprovista de cualquier tipo de dominación religiosa o dominación política. Igual con la libertad de pensamiento, y entonces por eso se habla también de la libertad de imprenta, porque la libertad de pensamiento se expresa es en los medios escritos en ese momento, y cuando hablamos de libertad de pensamiento, pues estamos hablando de que se siente que debe haber toda la confluencia de ideologías. No puede solamente predominar la ideología liberal o la ideología conservadora. La separación entre la Iglesia y el Estado, indiscutiblemente para ellos, vuelvo y repito, la Iglesia no puede estar dominando el poder político del Ejecutivo. Definitivamente el Estado no puede ser gobernado por quien diga Dios o por quien diga la Iglesia. De ahí que ellos propugnen por la separación entonces de estos dos ámbitos. La expropiación y liberalización de las tierras improductivas, ese también es un principio básico del liberalismo. Ellos están a favor de una repartición mucho más equitativa de la tierra, están a favor de que esos grandes latifundios que no estén cumpliendo una función social sean expropiados, y este es de los puntos fuertes de oposición al conservatismo. La otra postura fuerte del Partido Liberal es precisamente la aprobación del matrimonio civil y el divorcio. Como ellos están de acuerdo en que debe haber una libertad de cultos, pues para ellos el matrimonio de la Iglesia Católica no puede ser el único y el oficial. Por eso hablan del matrimonio civil y el divorcio como una situación muy natural dentro de las interacciones y de las relaciones sociales. Entonces ellos lo que decían era que ¿por qué tenía que verse el divorcio como el pecado capital cuando eso hacía parte de la naturaleza misma del hombre? Y que si dos personas no lograban concluir por uno o por otro motivo, pues tenían todo el derecho a divorciarse. Entonces, básicamente, estas son como las principales ideas del Partido Liberal, diseñadas por Ezequiel Rojas. El Partido Conservador defendía mucho más el latifundio. Ellos eran y son defensores de la propiedad privada y defensores a ultranza también de la propiedad que se hereda. Consideran que debe haber una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado, indiscutiblemente, porque los conservadores son muy partidarios de esa misión evangelizadora con la que venían los españoles. La moral religiosa como principio de la moral social, la moral religiosa como esa moral que se tiene que enseñar dentro de la religión católica, que se debe impartir obligatoriamente en los colegios. Así que pues una
defensa a esa unión total, tanto de la Iglesia con el Estado como de la Iglesia con la educación. Recordemos que muchos gobiernos conservadores, la Iglesia Católica se fortaleció a tal punto de que llegaron a administrar bienes públicos. Y el Partido Conservador también era partidario de que hubiese unas restricciones al sufragio universal. Es decir, para ellos no podía haber sufragio universal. Ellos consideraban en ese momento que solo podían votar aquellos que tuvieran ciertas condiciones económicas o cierto patrimonio económico y quienes supiesen leer y escribir, básicamente. Entonces, ahí estaba la restricción. El Partido Conservador tiene como estos grandes valores dentro de su ideología. El orden y la libertad, por ejemplo. Para ellos está primero el orden y después la libertad. Ellos dicen que la libertad no puede estar antes que el orden porque el orden es el que condiciona la libertad para que eso no se convierta en un libertinaje. Segundo, la legalidad. Y en eso sí confluyen los dos partidos. Es decir, ellos son defensores de que todo se debe tramitar con base en la ley y no por fuera de la ley. La moral cristiana, como ya lo habíamos dicho, la libertad racional, que es racional para ellos porque está precedida por el orden. La igualdad, que pues en ese momento era cuestionadísimo porque ¿cuál igualdad si habían restricciones al sufragio universal? ¿Cuál igualdad si eran defensores de que pues se tuvieran latifundios como propiedad privada? Pero bueno, tienen también dentro de sus valores la igualdad y la tolerancia y la defensa de la propiedad. Aquí también quiero que veamos rápidamente dos documentales muy cortos que expresan precisamente o que ahondan precisamente en esas dos ideologías. Entonces, permítanme, por favor. Este es un espacio del partido. Un espacio del Partido Conservador Colombiano. Hoy, los orígenes del conservatismo colombiano. ¿Cuándo se creó el conservatismo colombiano? Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez y fue conocido como los republicanos moderados. No existía un programa, pero se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la autoridad y del orden. En 1840 se inició una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidos. En 1843 se aprobó una constitución que sentó las bases de una república unitaria, con gobierno central fuerte, base de la estabilidad democrática. ¿Fue Bolívar el fundador del Partido Conservador? En muchos temas, el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador, el realismo político contra la teoría, su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una república unitaria, la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y estables la aplicación estricta de la Constitución y la ley, la necesidad de fortalecer a los municipios y la descentralización del poder. ¿Fue Santander opuesto a las ideas conservadoras? En algunos aspectos Santander pensaba como conservador, por ejemplo, en la defensa del orden jurídico, la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía las ideas liberales de don Florentino González, no la de Vicente Azuero, pero por sus enfrentamientos con el Libertador fue constituyendo un grupo de amigos que más tarde crearon al Partido Liberal. ¿Quiénes fundaron el Partido Conservador? Aun cuando ya existía un movimiento político que los enemigos denominaban los godos, no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación. Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849 y que apareció en el periódico La Civilización. Más que un programa, lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo colombiano. Conservatismo colombiano, la fuerza. Muy bien, y vamos a ver el ideario del Partido Liberal.
Las luchas de independencia. Las luchas de independencia. El reconocimiento del Estado, del sentimiento de patria, la defensa de la libertad, la búsqueda de oportunidades, de la preservación de la vida y la libre expresión, de la igualdad, la dignidad y el respeto, la creación de un país de todos y para todos, un país justo, pluralista y democrático. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. La construcción de una nación trabajadora y progresista, que sabe reconocer líderes entre su pueblo, que busca rutas para el desarrollo, la recreación y la cultura. Una nación que le da la cara a sus miedos, que genera caminos para el crecimiento y la participación. La consagración de un espíritu libre. Liberales somos y liberales queremos seguir siendo. El que inspira y le da fuerza a las grandes conquistas de Colombia. Un espíritu rebelde y luchador. ¡Ni un paso atrás! Que cae y vuelve a levantarse. En sus manos encomendamos las banderas de mi patria. Que le apuesta a la renovación y al cambio. Se fueron los que tenían que irse y llegaron los que tenían que estar. Un espíritu que es también un ideal, un principio, un equipo sólido, comprometido con la justicia social, la paz y la democracia. No aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino por las vías de la razón. En estas elecciones... Muy bien. Bueno, entonces ahí están los dos partidos políticos que surgen pues en el 48 y en el 49 y que protagonizan pues esa patria que no ha podido ponerse de acuerdo en lo fundamental. Yo tengo ahí un comentario al margen. Han habido hombres dentro de los dos partidos que han estado por encima inclusive de esas ideas y han tratado de consolidar la patria en un acuerdo sobre lo fundamental. Y ahí me estoy refiriendo claramente a Álvaro Gómez Hurtado, en su momento, a Jorge Eliezer Gaitán, por supuesto, y a Luis Carlos Galán Sarmiento. En el caso de Álvaro Gómez, desafortunadamente, el hecho de ser hijo, o de haber sido hijo, porque pues ya él está muerto, haber sido hijo de Laureano Gómez no le permitió llegar al poder. Desafortunadamente, pues esa sombra del papá lo acompañó hasta el último día de su vida, y él era bien diferente a su padre. Su padre, un hombre mucho más radical, un hombre recio, un hombre intolerante y sectario, y Álvaro Gómez todo lo contrario. Álvaro Gómez, un hombre demócrata, un hombre que pensaba que había que cambiar el régimen porque si no cambiábamos el régimen, y es lo que estamos viviendo hoy en día, no podríamos surgir como país y no podríamos consolidar la democracia. Y por ejemplo, cuando él hablaba de cambiar el régimen, muchachos, se refería, por ejemplo, a una división real de poderes, no a unos poderes donde unos eligen a otros y así sucesivamente. Hay una puerta giratoria que termina uno concluyendo, nunca va a parar porque todos se deben favores. Entonces, eso no permite que haya una división clara de los poderes públicos en este país, y de ahí pues que estemos asistiendo a una crisis institucional muy fuerte, donde pues desafortunadamente quedan impunes muchos casos, sobre todo los que protagoniza la corrupción de este país, y donde pues no existe un ejercicio real del control que se deben hacer los poderes entre sí. Entonces Álvaro Gómez hablaba de eso, hablaba de que había que cambiar el régimen por
pues esa era una de las razones. Hablaba también de la legalización de la droga. Él decía que el delito del narcotráfico sería insuperable si no se legaliza el mismo, porque nunca podrás competir frente a un cargamento de coca con un cultivo de plátano, con un cultivo de papa y demás, porque los rendimientos nunca, por supuesto, podrán ser iguales. Entonces él, la verdad, uno lo escucha y uno pareciera que le estuviera hablando a la sociedad de hoy, por eso era un visionario. Y lo mismo en el caso de Gaitán y en el caso de Galán. Dos hombres o dos prohombres del Partido Liberal, que inclusive eran más liberales de izquierda que liberales de centro, sobre todo en el caso de Gaitán, un hombre que definitivamente concebía la política no como el medio para vivir no como el medio para vivir de ella, sino como la política como el medio para ayudar a los demás, no como el medio para enriquecerse y enriquecer los bolsillos, sino como el medio para lograr los objetivos comunes, para poder vivir en ciertas libertades, para poder profundizar en la democracia, para lograr encontrar un sentido de identidad nacional que nos permita caminar juntos. Y pues Luis Carlos Galán, un hombre también intachable, un hombre que luchó en su momento contra todos estos carteles de la mafia y de la droga que lo llevaron a su muerte, indiscutiblemente, así como a su amigo Rodrigo Lara. Y pues yo quería hacer como énfasis en esto antes de pasar a hablar sobre las constituciones, que será el tema de la otra clase, porque tampoco ha sido todo tan malo en el bipartidismo. Han habido prohombres que desafortunadamente enceguecieron su vida, porque pues en el país, cuando surgen este tipo de líderes que tocan intereses muy individuales, que tocan intereses de envergadura económica, que ponen en riesgo el poder político de esa clase dominante y de esa oligarquía colombiana, pues terminan desafortunadamente siendo asesinados, porque pues no se puede permitir que se toquen esos intereses. Entonces quería terminar esta clase haciendo esa reflexión, porque hay que ver los lados oscuros, pero también los lados muy claros de la historia de nuestro país. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de despedirnos. No, señora. Bueno, muchachos. Muy bien, doctora. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Por ahora no vamos a dejar actividades en el aula porque necesitamos terminar toda esta parte breve de la historia. Así que, pues eso sería todo de momento. Profe, ¿tú llamaste lista? No, a partir de la otra semana, porque hasta el lunes tienen plazo de cancelar la matrícula, entonces seguro llegarán estudiantes nuevos el otro viernes, y la idea es pues no perjudicar a nadie y empezar como con pie firme ya dentro de 8 días con ese tema de la asistencia. Vale, profe, gracias. Discúlpame, ¿tú sabes el material, tú lo vas a subir al sistema para poder pasarlo? Muchachos, yo tengo un canal en YouTube. Ahí están todas las clases grabadas. Permítanme, por favor, yo ya les paso la dirección de mi canal para que, por favor, ahí consulten todas las clases. Ah, bueno, no, pues... Ok, profe. Gracias, profe. De hoy, vale. De todas formas, muchísimas gracias. No, a ustedes por la atención. Aquí les mando por el chat la dirección de mi canal para que se suscriban y ahí puedan hacer todas las consultas que necesiten. Entonces, permítanme todos aquí. Ahí está, muchachos. Entonces ahí se suscriben y
y listo. Esta clase ya la voy a publicar allí. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok, a ustedes, un abrazo. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego.